Lo que pasa es que yo sí no necesito un micrófono. Tengo micrófono incorporado, gracias a Dios. Entonces, bienvenidos todos y todas de los dos planos de la vida. Le damos la bienvenida a todos los espíritus que han venido, acompañantes y a los encarnados. Gracias por venir en este día tan lindo, un día con bastante sol. Un día que nos invita a la reflexión, a la paz, a la luz, a la oración. Entonces, como es costumbre, vamos a dar inicio a nuestra actividad en el día de hoy con una conferencia muy linda que la va a vibrar nuestro querido director Fabio Villarraga, el paralítico de quién. Esas enseñanzas morales que deja esta historia. Y primero, como siempre, vamos a permitir que la niña nos ilustre con una enseñanza moral de los niños. Ya, mamita. Organiza tu agenda a fin de aprovechar el tiempo con propiedad. Cada tarea debe ser ejercida en su respectivo momento. El desorden al realizarlas no solo perjudica el orden, sino también su calidad. Uno después de otro, con calma y continuamente, realiza tus deberes. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes para todos. En la tarde de hoy, entonces vamos a ver este tema que trata sobre una historia real que ocurrió en Rusia y que es narrada bajo la pluma de un escritor muy conocido de la literatura universal, que es León Tolstoy, pero que ahora la narra desde el mundo espiritual, haciendo una investigación espiritual del caso y dando las causas espirituales del por qué ocurrió todo este proceso de orden moral espiritual. Por eso se ha titulado El paralítico de Kiev, enseñanzas morales de una enfermedad. Y comparamos aquí las fechas de nacimiento y de desencarnación o muerte, tanto de León Kardec, como de León Tolstoy. Porque ustedes miran 1804-1869, que es el nacimiento y muerte de la causa, y 1828-1910 es nacimiento y muerte de León Tolstoy. De tal forma que con seguridad León Tolstoy tuvo que tener acceso también y conocimiento a esta doctrina que en la época fue muy conocida en Europa y otros países, y también porque en varias ocasiones León Tolstoy viajó igualmente también a París. Entonces, esta es una de sus frases que nos trae León Tolstoy, donde dice: todos piensan en cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Creo que todos nos hemos pasado por ese mismo proceso, pero que en algún momento nuestra conciencia, en el proceso de ese despertar, entendemos y comprendemos que los cambios interiores deben darse en nuestra alma, y obviamente el mundo externo también irá cambiando. Entonces, el personaje que es el autor intelectual de esta pieza literaria, de esta narración, es León Tolstoy. Nace el 9 de septiembre de 1828 y muere en noviembre de 1910. Tal vez las obras de él más conocidas aparecen acá: La Guerra y la Paz, y Ana Karenina, y muchos otros libros que él escribe durante sus 80 y tantos años que vivió en el plano de la tierra.
aparte de eso, también hizo cuentos y de la espectacularidad también ha publicado varios libros. Aquí algunas de las carátulas de las obras que fueron publicadas en vida, y inclusive tiene pequeños cuentos para niños, se llama La Semilla Milagrosa. Miren, este título de esta obra de León Tolstói se llama Resurrección, y a la obra que nos vamos a referir hoy, donde aparece la historia del paralítico de Kiev, es Resurrección y Vida. Entonces hay una conexión entre estos títulos, pero en realidad este proceso de resurrección que él narra en esta obra es de la resurrección de un alma que renace después de pasar por unos procesos patológicos que ponen su vida al filo de la muerte. Entonces, esta obra, escrita por León Tolstói, Espíritu, a través de la mediunidad de una de las más notables medios que han habido en Brasil, Ivonne Amaral Pereira. Ella, desde el año 1961, empieza a tener contacto con este espíritu de León Tolstói, que se acerca a ella en una noche y en desdoblamiento la lleva a algunos parajes de Rusia. Había ya, digamos, este acuerdo para que él le solicita poder escribir a través de ella unos textos, y ella pues obviamente no se sentía digamos con ese merecimiento de que un espíritu del nivel de León Tolstói viniera hasta ella para poder escribir esos escritos. Entonces, sin embargo, en ese momento León Tolstói le dice que ella había tenido una vida en Rusia y que podía aprovechar esos contenidos del subconsciente para poder tener esa afinidad necesaria para poder escribir adecuadamente. Entonces, de esa forma empieza el proceso y surge a la luz pública la obra completa que se llama Resurrección y Vida. Y en el capítulo 7 desarrolla ahí León Tolstói toda la historia real, contada desde los dos planos de la vida de este personaje que lo tituló en el capítulo El paralítico de Kiev, pero que se refiere al conde Dmitri Dolgorukov. Él era un capitán de la Guardia Imperial Rusa y con escasos 22, 23 años ya él había tenido muchos méritos dentro de esta Guardia Imperial Rusa, sobre todo en la guerra que tuvo Rusia por ahí en Crimea, y llegó hasta el grado de capitán. Eran las personas o los soldados más seleccionados los que hacían parte integrante de esta Guardia Imperial Rusa. Y como él pertenecía a una familia noble de Rusia, él se movía en esos círculos de las cortes y de los grandes personajes y familias dentro de la ciudad donde él vivía, en Kiev. Pero cuando tenía 23 años aproximadamente, una enfermedad empieza a aquejarlo a él, y de esa condición atlética bien formada que tenía, empieza a tener unos dolores articulares que se van pronunciando con el tiempo hasta la edad de los 24 años, que le diagnostican este reumatismo articular, que progresivamente entonces se convierte en una enfermedad que hoy se conoce como la gota. Es una enfermedad que dentro del proceso fisiológico forma unos cristales que se depositan sobre las superficies articulares, y estas a su vez se inflaman de tal forma que empiezan a destruir las superficies articulares hasta el punto de limitar una extremidad, que fue lo que progresivamente le pasó al conde Dmitri. Y él entonces, después de pasar una serie de años con esta enfermedad, la enfermedad lo empieza a limitar
al punto que no puede caminar. Termina en silla de ruedas y esto lo entra él en un estado obviamente muy reflexivo interiormente, pero muy depresivo también y sin deseos de vivir, porque después de manejarse en esos niveles de las cortes, de ser una persona muy querida por muchos en su nivel social, ahora estaba relegado a una silla de ruedas a su casa y donde no podría realmente entonces desarrollar todas sus actividades. Esta historia empieza a partir del año 1854, cuando comienza su enfermedad, y para el año 1868 ya él no podía caminar. Y en este momento queda limitado a una silla de ruedas. Entonces, refiere la historia que duró 10 años en este estado de silla de ruedas. Y más o menos para la época de 1870 pierde a un ser tan querido como era su madre, que le prestaba todo el apoyo psicológico, emocional y espiritual. Entonces, la situación se le complicó aún más a él en ese sentido y quiso mudarse al área rural, donde tenían también unas extensas propiedades, y él viaja hasta allá. Allá cultivaban ellos heno, centeno, y tenían tantos cultivos tan extensos que ellos exportaban estas cosechas a Suecia, Polonia, Alemania, a otros lugares de Europa. Entonces, durante ese proceso de la enfermedad, a él el temperamento obviamente le fue cambiando al punto que era muy sensible a cualquier cosa, muy temperamental, un carácter muy fuerte, y no toleraba, digamos, las personas que están a su alrededor, de tal forma que cualquier cosa que le decían, entonces él explotaba en insultos, en palabras soeces, con los familiares, con las personas que están a su alrededor. Y cuenta la historia que una tarde, que estaba con ese mal humor, insultó al intendente, que era el que administraba todas sus fincas allí, insultó a todos los presentes, y después de tener esa explosión del temperamento, al final el hijo de este intendente, un niño apenas de 9 años, le dijo lo siguiente: por el hecho de ser enfermo, el conde no precisa ser así tan rudo con mi padre. Mi hermano Iván es paralítico y en peores condiciones, y jamás alguien lo escuchó quejarse o pronunciar una palabra impaciente contra nadie. Cuando este niño de 9 años le dice eso a este conde Dimitri, él quedó realmente impactado, porque no esperaba que la voz de un niño, digamos, se levantara para decirle una verdad tan profunda. Y en ese momento, esa información le queda ya en lo profundo de su alma, al punto que después él llama al niño y le dice: ¿dónde está su hermano? ¿Cómo se llama su hermano? ¿Qué enfermedad tiene su hermano? Él quería saber. Y entonces él se programa para ir a visitarlo. Entonces va y visita al hermano de Peters, que se llamaba Iván Fedorovich, y encuentra que él era más limitado aún que Dimitri. Dimitri tenía una dificultad, era paralítico, pero solamente de las piernas, o sea, los miembros inferiores. El hermano de Peter, Iván, era cuadripléjico, es decir, él no podía mover del cuello hacia abajo, ni los brazos, ni las piernas, pero veía, escuchaba, y llevaba así 20 años. Entonces, eso ya impactó a Dimitri, esa primera circunstancia, porque él lleva 10 años en silla de ruedas y se considera el ser más infeliz de la tierra por la enfermedad que tenía. Y sin embargo conoce a alguien que llevaba 20 años sin poder moverse del cuello hacia abajo y no estaba infeliz. Entonces él
Dimitri le dijo: tu hermano me aseveró que eres paciente y resignado, y quise verificar con mis propios ojos. Él vivía en una aldea cercana y hasta allá fue para saber cómo estaba él viviendo. Y lo que le contesta el enfermo cuadripléjico: gracias morales de la enfermedad, Dimitri, después de la última visita que Kozlowski hizo a él, regresó a su casa y dice que lloró copiosamente durante 2 días con un sentimiento muy profundo, después de haber visto a otros enfermos, de haber tenido un contacto con Kozlowski. Y entonces decía él que lloraba de arrepentimiento por jamás haber tenido en cuenta la posibilidad de que existieran desgraciados peores que él, porque él se sentía el peor y el más desgraciado del mundo. Pero también lloraba de remordimiento por las blasfemias que profirió desde que se reconociera enfermo, porque casi nadie se lo aguantaba por el carácter que desarrolló tan fuerte. Y también lloraba por el desamor con el que consideraba hasta aquí a todos los que le servían, porque por más que le servían con amor, él los trataba mal, hasta que llegó el momento en que ese niño de 9 años le abrió la puerta del corazón para empezar esa trayectoria visitando enfermos para transformarse a sí mismo, ¿no? Al día siguiente, Dimitri mandó reparar todas las casas viejas de los enfermos visitados y asistirlos en todas sus necesidades. Si es necesario, construirles una casa nueva, y les prohibió servicios médicos. A uno de ellos, al hermano de Peters, lo mandó para Europa a que lo vieran los mejores médicos de Alemania, le dieran las mejores drogas, porque él tenía mucha comodidad económica. Pero también, entonces, Dimitri viaja a San Petersburgo para conocer personalmente a Alexander Aksakov. Empezó a estudiar las obras, periódicos, revistas recomendadas por Karl y Kozlowski. Entonces, cuando él salió de la pequeña casa de Dimitri, el enano Karl le colocó en el bolsillo de su abrigo una lista de libros, de revistas, de periódicos, de orden espiritualista, las obras de Allan Kardec, y también le colocó ahí la dirección donde vivía Aksakov, allá en San Petersburgo. Entonces, por eso él fue hasta allí. Y si nosotros vemos ese peregrinar para conocer todos estos enfermos, tenía el objetivo de que Dimitri se acercara a la doctrina espírita. Y ahí empezó él a conocer los libros de Kardec y otras obras más, y empezó también a tener suscripción a varias revistas de orden espiritualista y a leer todos los libros que llegaban a sus manos. Entonces, él fue a conocer a Aksakov, fue directamente a conocer a Aksakov, y le dijo a una de sus, a la administradora de su finca, se llama Melania, le dijo: ve hasta la casa de él y dile que si nos permite ir a visitarlo. Y entonces ella fue hasta allá, y lo que hizo Aksakov fue que se fue con ella hasta la casa de Dimitri y lo visitó allá, porque le llamó la atención que una persona con esas limitación física quisiera conocer sobre la doctrina, y establecieron allí una amistad. Aksakov había fundado este periódico y allí él publicaba sus investigaciones. Él hacía unas investigaciones con medios de efectos físicos. Entonces, estando ya reunido con Dimitri, él le explica directamente todos los fundamentos de la doctrina espírita. Entonces le genera una claridad en su alma para comprender. Y él le explicaba: es una doctrina que, reeducando el adepto por intermedio del conocimiento que le faltaba, le ofrece también la moral del cristianismo antiguo como escudo regenerador. Y él va comprendiendo entonces cuál era el papel de haber conocido la doctrina espírita para reeducar su alma. Pero al final lo invitó a las sesiones de materialización que tenía Aksakov con algunos medios, especialmente con un medio que era un medio de efectos físicos.
Y entonces, en esas sesiones, con el medium Slade, resultó que se materializó la condesa, madre de Dimitri. Y cuando él observa que de esa masa morfa ectoplasmática se va conformando la imagen de su madre, se pasea por el salón donde estaban haciendo la reunión de materialización y se acerca a él, lo acaricia y encima de eso le da un mensaje. Él, cuando la vio, le decía a Aksakov: pero si es mi madre, señora Aksakov, es mi madre. Y la alegría y el llanto, digamos, lo embargó, porque fue realmente un encuentro muy sensible, muy sensitivo para él, porque nunca imaginó que en esa reunión iba a encontrarse nuevamente al espíritu de su madre. Entonces, la madre de Dimitri le aconsejó lo siguiente: será preferible que te habitúes a ver en la enfermedad que te expresas a la amiga protectora que te permite la ocasión para reeducar el alma a un inferior y tan necesitada de adornarse de virtudes. Si en vez de inválido en una silla de ruedas continuases absorbiéndote en las alegrías del mundo, o inclinarse por los caminos del error, entregándote a toda suerte de vicios y pasiones, ¿qué sería de tu alma inmortal? Entre las alegrías y los goces mundanos, tú, hombre de sociedad brillante, ¿cuándo procurarías pensar en el infortunio ajeno, en la difícil situación de millares de enfermos, en condiciones infinitamente más angustiosas que tú? Y era el mensaje que la madre le decía ahora, regresando a la inmortalidad, un consejo profundo para hacerlo reflexionar de que si no fuera por la enfermedad, él hubiera seguido gozando de todas las plenitud que su posición social y económica y su condición física le daba. Pero ahora la enfermedad lo ponía en otro plano y ella, su madre, le estaba haciendo caer en cuenta de esta situación. Y también le dijo: te convencerías de que en los brazos de las alegrías mundanas jamás el hombre atenderá la necesidad de procurar a Dios en sí mismo, iluminándose en el cumplimiento de los propios deberes. Y le reveló lo siguiente: me serví del pequeño Peters para lanzar en tu corazón la primera advertencia sobre la impiedad en que vivías, absorbido en la rebeldía del propio egoísmo que te llevaba a suponer ser el mayor de los desgraciados. Entonces, ¿quién inspiró a ese niño de 9 años a decirle lo que le dijo? La mamá, que espiritualmente estaba presenciando todo ese proceso, e inspiró al niño para que le dijera lo que le dijo. Y de esa forma él empezó a sensibilizarse. Y después la madre le dice que también lo acompañó en ese peregrinar por los diferentes enfermos para que se sensibilizara y viera que aquellos otros que eran aún más desgraciados de él, más limitados, más discapacitados, no eran infelices ni se consideraban desgraciados, y menos el último, que le enseñó el camino y le abrió las puertas al conocimiento de la doctrina espírita. Entonces le dice por último la madre: aprende a conformarte y ser paciente, porque asimismo, retenido en una silla de ruedas como en el fondo de un lecho de dolores, el hombre podrá realizar obras que testimonien la buena voluntad de ser útil a sus semejantes, adornando la propia alma con virtudes que no podría adquirir de otra forma. Entonces lo invita al desarrollo de las virtudes, porque él era muy orgulloso y ese orgullo no lo dejaba ver más allá de su propia limitación. Entonces, ¿qué enseñanzas morales le deja esa enfermedad a Dimitri? Lo invitó a la transformación moral, pero también le generó un aprendizaje por comparación, por compararse con otros enfermos más limitados que él, pero también le enseñó a hacer una sensibilización de su alma por la compasión, porque el conocer la profundidad de esas limitaciones en otros seres humanos le sensibilizó su alma a esa compasión, pero también le abrió una comprensión de la realidad espiritual, porque en últimas, y entendiendo los fundamentos y la ley de Dios, entendía las causas espirituales de las enfermedades. Y también
ese entendimiento de la enfermedad como remedio para el alma. Su madre se lo había dicho, se lo había esclarecido, pero también a través de las lecturas que había hecho en relación a la doctrina espírita, había comprendido este punto. Y la enfermedad le permitió mirar un horizonte trascendente. ¿Cuál era la causa y el papel educativo que la enfermedad tenía para sí misma? E igual entendió el poder transformador de la caridad, porque solamente conociendo esas necesidades tan profundas, más profundas que las que él tenía, se motivó a hacer la caridad, pero desde el fondo de su alma, ayudarles a los otros enfermos, a sus familias, a reconstruirles sus casas, a brindarles servicios médicos, a apoyarlos en todo lo que necesitaban. Y entendió que la solidaridad es entonces terapéutica, el compartir de un alma con otra alma. Y por último, que el estudio como elemento comprensivo de la enfermedad es en realidad lo que sustenta el razonamiento para ajustar los nuevos comportamientos que él necesitaba para esta existencia, donde tenía que reeducarse. Entonces, este es un compendio de esas enseñanzas morales que la enfermedad, en el caso de él, le dejaba, y que para cualquiera de nosotros también constituye una realidad espiritual. Solamente comprendemos los efectos, las consecuencias morales de la enfermedad hasta cuando vivimos el proceso o aprendemos por comparación, así como él entendió. Entonces, Karl Kolsowski, cuya esposa se había suicidado porque no aguantó vivir al lado de él, en una vida pasada, como lo han visto, había estrangulado a sus esposas, y sin embargo ahora venía con esa limitación. Para él eso fue también una enseñanza moral profunda y espiritual, y comprendió el por qué ahora tenía esa limitación tan profunda en las manos. Y decía Dimitri, solamente ahora, meditando sobre los enfermos que visité, me cayó de los ojos la venda del orgullo que me cegaron. Entonces, el contacto con esas experiencias tan profundas realmente lo hizo recapacitar que, como dice el Evangelio, uno de los grandes enemigos de la humanidad es el orgullo y también el egoísmo, ¿no? Entonces, en una segunda oportunidad, la madre de Dimitri se vuelve a materializar en una de las reuniones y le dice lo siguiente: sanea tu mente imponiéndote disciplinas reeducativas como el estudio sobre ti mismo y las leyes de la vida que desconoces, y resucita el corazón a las claridades del Evangelio, que te abrirá nuevos horizontes. En vez de pensar en tu enfermedad, piensa en la posibilidad de curar la enfermedad de tu prójimo. Piensa en el problema de la educación de los niños, en la debilidad de la vejez, etcétera, etcétera. Eran los consejos de una madre desde el más allá. Y él se decide entonces a construir un hospital al que le puso por nombre Hospital Kolsowski, en memoria de este último enfermo que le visitó y que ya había desencarnado después de haberlo ayudado. ¿Para qué? Para socorrer a esos trabajadores de sus tierras y de cuantos necesitaran las ayudas médicas y hospitalarias. ¿Y a quién nombró de gerente del hospital? Al enano Carlos, que era realmente un ser inteligente y que ejerció esa gerencia hasta el día que él desencarnó. Porque en realidad esas dos almas, Kolsowski y Karl, eran grandes almas inteligentes, pero que habían cometido errores por sus falencias morales en otras vidas. Entonces, como nos dice León Tolstoy en la página 14 de esta obra, Resurrección de Vida, escribo apenas para los pobres, los sencillos y los que sufren. Sé que solamente ellos me comprenderán y aceptarán. Les doy pues mi testimonio de inmortalidad más allá de la tumba. Que este testimonio sea motivo de paz, alegría y fraternidad para los que me leen. Son los votos que aquí les dejo.
Y ahí, con su pluma, dejó plasmado este mensaje para la posteridad y para la humanidad entera, porque todo el mundo hoy día tiene acceso a las obras de León Tolstói que escribió en vida y a estas que escribió estando como espíritu. Y por último, lo que él nos dice, el secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere, sino querer siempre lo que se hace. Queramos lo que hacemos y seremos realmente más felices comprendiendo la realidad que vivimos en base a los conocimientos que la doctrina espírita nos trae. Muchas gracias a ustedes.